Muy buenos días, me encuentro con el profesor Ricardo Urrego y le voy a leer históricamente cómo ha sido la Constitución. A ver, lo que puedo decirte es que a la prostitución se le ha llamado el oficio más antiguo del mundo, porque se sabe que en la gran mayoría de las culturas se ha practicado desde tiempos inmemoriales. Se ha practicado de muchas formas, en ocasiones ha sido una prostitución ritual, pero en otras ocasiones simplemente ha cumplido la función de vender sexo a cambio de dinero. Frente a ella se ha mantenido una posición de doble moral. Muchas sociedades, muchas culturas la critican, la condenan, la prohíben, pero la permiten, como sucede hasta el presente en muchos países, que puede estar prohibida por la ley, pero sin embargo las autoridades no hacen nada para evitarlo. Estoy hablando especialmente de la prostitución femenina. De la prostitución masculina no te puedo decir mucho porque pues históricamente no se ha hablado mucho de ella y solamente se ha hecho visible en las últimas décadas. ¿Han habido filósofos homosexuales? A ver, en la antigua Grecia el homosexualismo no tenía la connotación que tiene en nuestra sociedad. Era algo totalmente diferente a la forma como se concibe hoy en día. Era algo normal que se daba entre un maestro y sus discípulos, o en algún discípulo en especial. Esto no impedía que el filósofo, por ejemplo, tuviera su esposa, sus hijos, pero muchas veces tenía un discípulo amado, un discípulo en especial, por el cual se inclinaba y con el cual podía tener relaciones homosexuales. Se ha aportado mucho de esto en las últimas décadas. Se sabe que, por ejemplo, también Alejandro Magno tenía sus allegados, íntimos, etc. Pero insisto, es que tenemos que mirarlo de una manera muy diferente a la que se ve hoy en día. En esa época la mujer estaba relegada al hogar, a la casa, a los hijos, no era vista casi que como persona. Entonces con ella simplemente se cumplía casi que como un instinto, mientras que la relación erótica ya más profunda, inclusive pues también sexual, venía con ese discípulo. Eso se dio en la antigua Grecia, en algunos casos en el Imperio Romano, y pues ya no es frecuente, ¿no? ¿Usted podría decirnos cuáles son las razones por las cuales se debe accionamiento hacia un discípulo? Mira, yo no he entrado a estudiar a fondo ese tema. Lo que uno puede deducir cuando lee algunos de los libros de Platón, cuando lee las memorias de Adriano, es que es una persona especial en la que se fija por su belleza física, pero también por sus dotes intelectuales. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de filósofos. Entonces son las personas que hacen parte, digámoslo así, de la corte del filósofo, con los cuales tienen más cercanía intelectual y de pronto con algunos de ellos en especial por su belleza física. Uno al leer algunos de los diálogos de Platón, se lee cómo le hace cierta alabanza especial a un discípulo, resalta mucho su belleza, resalta su carácter juvenil, su carácter varonil y también intelectual. Eso es lo que te puedo decir de lo que sé. El día de hoy nos encontramos con la profesora Claudia Patricia Hernández. Ella es profesora del Colegio Costa Rica y enseña estadística. Buenos días, profesora Claudia. Hola, Evi, ¿cómo vas? Bien, señora. Profesora, ¿qué nos dicen las estadísticas acerca de la prostitución? Pues la prostitución tiene muchos puntos de vista y a través de las estadísticas tú puedes trabajar la prostitución de muchas maneras, porque existe el tráfico de blancas, existe la prostitución en niños, existe la prostitución en internet. Pues la pregunta que tú me identificaste, que cómo podría la prostitución Afectar a los estudiantes. Pues yo veo que la principal forma sería por los medios informáticos, a través del internet, que por los estudiantes
estudiantes se meten a páginas web que manejan la manera de la prostitución. Y pues a través de la internet pues tú puedes ver todos los tipos de prostitución, de pedofilia, con zoofilia, con mujeres normales, con adolescentes. Y pues pienso que eso es un virus que está dañando a los chicos porque ven lo que no tienen que ver, entonces se informa mal a través de la sexualidad y hay niñas que se publican selfies que realmente dejan mucho que esperar. Entonces pues yo asumo que las selfies son selfies normales, pero después uno se entera de que las selfies no son selfies normales, ¿no? Pero eso también se presta para que los estudiantes hablen más de otros estudiantes. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el profesor Giovanni Buitrago, que enseña inglés. Profesor, ¿usted qué sabe acerca de la problemática de la prostitución? Pues es un problema en el que normalmente las mujeres se meten por falta de recursos económicos. ¿Qué metodología le parecería conveniente usar para que las personas que estudian en este colegio no llegaran a vincularse con esa problemática? Enseñar más sobre cada persona para que se tenga más amor propio, más respeto. Nos encontramos con Frederick Calderón, docente de biología. Yo creo que la prostitución ha acompañado a la humanidad desde siempre. Ha estado allí presente, es una opción para algunas personas. Hoy podemos hablar de diferentes tipos de prostitución, pero es una opción. Hay que generar mecanismos para mitigar o bajar un poco ese tema en tanto a la dignidad de la persona, que no se vea reducida por la ejecución de esa labor. A veces es una consecuencia de muchas cosas, pero en otras, digamos, es una opción, pero la idea es mitigar o bajar los índices de prostitución que se puedan presentar en nuestra sociedad. ¿Cuál es la población que usted ve que se encuentra más afectada? Todavía no. Ciertamente la población más afectada podría ser los excluidos, las personas faltas de oportunidad, las personas que se encuentran en condición de pobreza. A veces esa condición los aboca a generar prostitución o a provocar escenarios de prostitución. Otros, por el afán de conseguir sus metas y sus sueños rápidamente, quieren conseguir dinero y de esa forma alcanzar eso. Y una opción que ven es esa. ¿Cómo puede afectarnos esta problemática a nosotros los jóvenes que nos encontramos estudiando? Precisamente hablando con estudiantes decíamos que la juventud y la adolescencia es la edad más sana, pero la más pura. ¿Cómo se puede respetar esa dignidad? Va a ser muy difícil entender que el dinero no privilegie las condiciones o la situación. En una ocasión me llamó la atención un titular que una prostituta mencionaba que había sido abusada sexualmente. Mucha gente se le reía y la ridiculizaba porque creían como así su oficio es la prostitución y usted se queja de violación. Ella apeló a algo que se llama la intimidad y la libre decisión. Una cosa es el oficio y otra cosa es atentar con la decisión de la persona. Es decir, ¿se puede violentar a una persona que se dedica al oficio de la prostitución? Sí. Y eso quiere decir que la persona no está consciente, no está de acuerdo con ese tipo de actitudes. Lo que queremos aquí reflejar también es que la dignidad humana va por encima de cualquier oficio o de cualquier... El día de hoy nos encontramos con la profesora Nelcy Llenera Montes del Colegio Costa Rica. Buenos días, profesora Nelcy, cuéntanos, ¿qué sabes acerca de la problemática de la prostitución? No sé mucho. Sé que hay prostitución, pero no la problemática. Y bueno, ¿qué te parece el hecho de que hay gente que piense en que la prostitución debe ser legal? Eso depende de su pensamiento, su forma de ser, cómo los criaron. Pero pues si es bueno
Costa Rica nos influye esta problemática? En mucho, porque hay personas que van y buscan a muchachos y a muchachas para que estén en la prostitución. ¿Qué tipos de prostitución conocen? La infantil, la trata de blancas, esos son los que yo conozco. ¿Tienes algo más que nos quieras aportar acerca del tema de la prostitución? Para mí la prostitución de trata de blancas o de infantil son engaños que llegan a los niños o los jóvenes para robarlos por medio de engaños. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el profesor Javier Gaitán Nieto, que dicta clases de desarrollo humano y social y comunicación. Buenas tardes, Lucas. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el profesor Javier Gaitán Nieto, que dicta clases de desarrollo humano y social y comunicación. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. Señor, Bueno, ¿me podría decir desde un punto de vista humano qué es la prostitución? bueno, pues la prostitución, bien sabemos que se ha convertido en una problemática social. Se está dando particularmente en países subdesarrollados, sin desconocer que en otras atmósferas del mundo o en otros países como tales, pues también se ha dado. De hecho, la prostitución es una situación que desde mucho tiempo atrás inclusive se menciona en la Biblia. Es una práctica que constantemente la podemos observar en diversos contextos socioculturales. Teniendo en cuenta la pregunta que me haces desde el punto de vista humano, pues es importante recalcar que las personas que ejercen dicha práctica pues lo hacen desde diferentes perspectivas. Algunas, por lo general, son las mujeres las que practican, la mayoría de mujeres que hacen la prostitución, más que los hombres que ejercen dicha práctica, aunque también los hay, que son los denominados gigolos, tienen también otros términos. Estas personas, estas mujeres, pues de hecho han habido estudios que particularmente revelan que han tenido, digamos, alguna fragmentación en sus hogares, algunas crisis económicas desde que nacen prácticamente, han tenido madres también que han sido prostitutas o familiares, las cuales prácticamente tienden a generar una historia repetitivamente de dicha práctica. Entonces podemos ver que no solamente es un contexto meramente psicológico, sino también es un contexto social de dichas personas. No solamente hay, por lo que han revelado los estudios, no solamente hay personas que ejercen dicha práctica por el tema económico puramente, sino también por el tema de que es una práctica entre comillas fácil para algunos, porque de hecho acostarse con una persona por dinero pues no es tan fácil para cierta gente que tiene estructurada su parte ética y moral, pero por lo general se dice que dicha práctica es para conseguir fácilmente dinero. Ahora bien, desde el punto de vista humano meramente, pues yo considero que son muchos los factores que rodean esta problemática. Bueno, ahora cuéntanos, ¿qué es una trabajadora sexual? Bueno, no podemos estigmatizar solamente a las mujeres, como lo dije anteriormente. También hay hombres que practican la prostitución, disculpen, de diferentes maneras. Hay hombres que la practican con el mismo sexo, como hay hombres que la practican con el sexo opuesto. En cuanto a tu pregunta, ¿qué es una trabajadora sexual? Pues, como lo digo, puede ser una trabajadora o trabajador sexual. Es una persona que su función principal o su actividad personal
se basa meramente en tener sexo con personas particularmente desconocidas a cambio de una remuneración, es decir, a cambio de un dinero que se le otorga después de tener dicha actividad sexual. Esa es una persona trabajadora sexual. Bueno, entonces tenemos un caso en el que Zulma Manco dice que prefiere que le llamen puta a trabajadora sexual, puesto que dice que el trabajo dignifica y ella no se siente dignificada con lo que ella ejerce. ¿Qué opina usted de esto? Interesante esa cita que haces con respecto a esta investigadora. Bueno, en principio yo creería que hay muchos estudios que revelan, que nos dan a conocer que efectivamente cualquier trabajo dignifica. Ella dice que su trabajo, la prostituta, dice que su trabajo no le dignifica mucho, por tal motivo no se hace acreedora de ese tratamiento de trabajadora sexual. Pero pues esa es una posición meramente subjetiva. Mientras ella dice eso, hay otras personas que ejercen dicha actividad que prefieren que la llamen trabajadora sexual antes que puta. Entonces es una apreciación meramente subjetiva, creo yo, porque pues así como está ella, hay otras que dicen, no, a mí dígame trabajadora sexual o trabajador sexual. Bueno, ¿tienes algo que nos quieras agregar o comentar respecto a la problemática de la prostitución? Sí. Hay que tener en cuenta que la problemática, cuando hablamos de problemática, como su palabra lo menciona, es algo que es un fenómeno que está sucediendo, que está afectando a determinada parte de la población, de la sociedad. Hay personas que están ejerciendo, hombres y mujeres que están ejerciendo la prostitución, y para ellos obviamente no es una problemática, sino un modo de vivir. Entonces tenemos que separar un poco y determinar, tal vez serviría, y de hecho debe haber muchas investigaciones, tú como investigadora también lo puedes hacer, determinar si es una problemática, hasta qué punto se vuelve una problemática, o si simplemente es algo que está afectando y que proviene de causas como las crisis socioeconómicas que tienen estos países del tercer mundo. Entonces yo quisiera que tuviéramos claro que no todo se puede estigmatizar como una problemática. Hay cuestiones que sí son problemáticas, que están afectando a una cantidad de personas, como otras que no están afectando a esa población. Entonces es simplemente para dejar como ese punto de vista y pues tener en cuenta que a esas personas nunca se le, no solamente a nivel general se le puede estigmatizar, sino también uno como persona. La primera pregunta que me hiciste, desde el punto de vista humano, hay que ser siempre humano y saber que dichas personas tendrán sus razones para ejercer esta actividad a cambio de dinero. Y ya para la última pregunta podemos terminar. Claro que sí. No se te olvide que hay un programa que corta todo esto, ¿vale? Sí, señor. ¿Tú lo tienes claro? Te lo voy a editar, sí. ¿Sí?